Bienvenido al canal Charla Reddit Latinas. Mi hija religiosa me exigió que fuera a la iglesia y superara mi trauma, así que le di un ultimátum. Hace unos 6 meses, mi hija de 15 años decidió convertirse al extremismo de Cristina 80 y las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. Pasó de ser una chica muy extrovertida y divertida a una reclusa que se sienta en casa y lee la Biblia en su tiempo libre. No tendría ningún problema con ella si no fuera tan grosera conmigo. Me molesta todo el tiempo con sus nuevos descubrimientos, como todo el mundo debería dedicar su vida a Cristo, y ha tomado la decisión de cortar el contacto con su hermano de 20 años porque es gay. Cada vez que él la visita, ella se va de la casa durante el día de él. Hemos tenido muchas discusiones sobre la fe, y estas discusiones provienen específicamente del hecho de que intenta obligarme a empezar a ir a la iglesia con ella, a estudiar la Biblia con ella y a ayudar en la iglesia. Parece obsesionada con la idea de hacer donaciones a la iglesia y quiere que yo participe y ayude voluntariamente en las campañas de recaudación de fondos, y hace unos 2 meses tuvimos una gran discusión sobre esto. Estuvo insistiendo sin parar durante casi todo un día. Al final, me enfadé con ella y le dije que la razón por la que nunca pisaré una iglesia es que, cuando tenía 13 años, fui víctima de violencia a manos del pastor de mi iglesia de entonces. Se quedó callada al oírlo. Le pedí disculpas, diciéndole que probablemente no debería haberle dicho eso, pero que tenía que entender de dónde venía. Pareció aceptar mi respuesta, pero solo durante una semana. Volvió a darme la lata, pero esta vez para que volviera a ser cristiano. Le pregunté si quería que fuera a la iglesia y me dijo que no. Volví a callarla. Hemos estado yendo y viniendo de esta manera desde hace un tiempo, y realmente me ha molestado. Esta noche, se pasó totalmente de la raya. Estábamos cenando cuando empezó a hablar de que quería que volviera a ser cristiano. Yo acababa de terminar un turno de 10 horas. Francamente, no estaba de humor para escuchar su cháchara, así que le contesté, por milésima vez, la respuesta es no, deja de darme la lata. Me miró un segundo antes de decir, entiendo que lo que te pasó es malo y todo eso, pero fue hace más de 20 años. Supéralo. Abre tu corazón a Cristo. Levanté la vista del plato y le dirigí una mirada tan cruel que se disculpó y subió. Tardé un minuto en serenarme y pensar en lo que mi propia hija acababa de decirme, y entonces tomé una decisión. Subí las escaleras y entré en su habitación. Le dije que esto podía acabar de 2 maneras. O dejaba de fastidiarme con sus estúpidas tonterías cristianas de una vez por todas, o podía coger su pequeña Biblia e irse de mi casa a vivir de momento con su padre, que resulta que es un satanista practicante. Le dije que tenía 24 horas para decidirse, pero aún no lo ha hecho. Actualización. Mi hija vive ahora con su padre, un satanista practicante, y la forma en que llegamos a este punto no fue realmente su elección. Cuando terminaron las 24 horas originales de mi hija, le pregunté si había tomado una decisión y me dijo que le gustaría quedarse y no pedirme que me convirtiera en cristiano nunca más. Me di por satisfecho con esta respuesta, y las cosas fueron bien durante un tiempo. Seguía siendo tan devota como antes, pero dejó de molestarme al respecto y, para ser sincero, eso era todo lo que yo podía pedir. El verdadero problema empezó cuando mi dinero empezó a desaparecer. Primero fueron unos cuantos dólares aquí y allá, y luego me di cuenta de que casi todas las semanas retiraban cientos de dólares de mi cuenta. Creo que llegué a contar más de $1000. Mi tarjeta de crédito estaba ahí, todo estaba ahí, no se había perdido nada. Me volví loco durante unos 2 meses intentando averiguar qué estaba pasando, llamando a bancos, familiares, a cualquiera que conociera que pudiera tener alguna información o teoría sobre lo que estaba ocurriendo. Una cosa que me hizo sospechar fue que el dinero siempre parecía desaparecer los días en que yo no estaba en casa. Tras darme cuenta de que habían desaparecido otros $200 de mi cuenta, a pesar de que mi tarjeta de crédito estaba en casa todo el día, decidí instalar cámaras en el interior de la casa. Hice una búsqueda vigilante, tratando de averiguar cuándo saldría el dinero de mi cuenta y, 3 semanas después, otros $150 habían sido retirados. Fue entonces cuando vi, a través de las cámaras, a mi hija coger mi tarjeta y salir de casa, regresando unos 10 minutos después. Hay una tienda en la esquina y dentro hay un cajero automático a 5 minutos de casa, y junté las 2 cosas. La razón por la que nunca podría haber sabido que el dinero iba a ser retirado por ella es que mi banco no me enviaba notificaciones de que se había realizado una retirada, y la única forma de comprobar la cantidad de dinero que había en mi tarjeta era comprobarlo manualmente en línea. Mi hija lo sabía y lo utilizó a su favor.
Acabé presionándola al final del día, pero lo negó y solo lo admitió cuando le enseñé la grabación de la cámara. Le pregunté a dónde iba a parar el dinero y quién lo iba a decir. Cada céntimo que sacaba lo donaba a la iglesia. Ni que decir tiene que acabó haciendo las maletas y marchándose al día siguiente. El padre de mi hija exige utilizarla como terapia para su mujer, que acaba de perder a su propia hija. Mi hija Katie, de 6 años, fue concebida tras una noche de borrachera con un hombre llamado Jeff. Él nunca se involucró después de que le dijera que estaba embarazada, de hecho, quería que interrumpiera el embarazo, pero decidí criar a mi hija por mi cuenta, ya que tengo suficiente dinero para criarla sin manutención. Durante todo el embarazo y los primeros 4 años, Jeff no estuvo cerca. Por recomendación de mi madre, le enviaba fotos y le invitaba a eventos especiales, pero él siempre respondía que no tenía ningún interés en mi hija. Hace 2 años reapareció y empezó a exigir sus derechos como padre. Cuando no hice lo que él quería, interpuso una demanda y le dijeron que no iba a recuperar su patria potestad. Se le ofreció pagar la manutención y entonces podríamos revisar la concesión de los derechos reales, pero se negó. Tiene el dinero, mucho más que yo, pero se niega. Aún así, le ofrecí dejarle ver a mi hija de forma ocasional, sin necesidad de manutención, con el acuerdo de que nada legal, médico o educativo le implicaría. Se pasó de la raya y quiso trasladar a Katie a un colegio más cercano a su zona a mis espaldas, y nos peleamos. Después de eso, no supimos nada de él durante casi 6 semanas, hasta que me llamó para quedar en Navidad. Después de mucho discutir, accedí a llevar a mi hija, con la condición de que pudieran ir los padrinos de mi hija. Así que nos fuimos a cenar por Navidad. Descubrí que Jeff está casado y que nunca había dicho a su familia que tenía un hijo. Fue genial ser juzgada por un grupo de desconocidos. Fue incómodo todo el tiempo, sobre todo porque no paraba de llamar a mi hija Gabriel y no Katie. La mujer también estaba muy susceptible e intentaba coger a mi hija o cuidar de ella, incluso cuando yo le decía que no lo hiciera. Mientras tanto, prácticamente me ignoraba, pero Katie no parecía nerviosa, así que decidí esperar mi momento. Llegué a mi límite cuando mi hija dijo que necesitaba ir al baño y la mujer de Jeff dijo: «Oh Gabriel, ¿necesitas un orinal? Deja que mamá te cambie». Hace tiempo que mi hija no lleva pañales y es más que capaz de ir al baño sola. Inmediatamente le dije que no se acercara a mi hija y que nos íbamos. La mujer empezó a gritar que yo estaba secuestrando a su hija e intentó agredirme. Sus suegros intervinieron y la sujetaron, consolándola y diciéndole que no nos íbamos y que se calmara como si fuera la víctima. En ese momento miré a Jeff y le dije que más le valía explicarse o llamaría a la policía. Me pidió que habláramos en privado en otra habitación y que podía dejar a mi hija con sus padres. Eso no iba a ocurrir de ninguna manera. Los padrinos de Katie se la llevaron con ellos, aunque la esposa tuvo un colapso total. Jeff y yo charlamos fuera y me explicó que él y su mujer habían perdido recientemente a su hija, llamada Gabriel, a causa de un cáncer. Y como puedo imaginar, esto le había causado a su mujer algunos problemas psicológicos. Al parecer, tuvo la brillante idea de que Katie haciéndose pasar por su hija perdida ayudaría a su mujer, sin decírmelo. Y por eso quería visitas y la patria potestad. Me rogó que dejara a mi hija con él por un tiempo. Le pregunté cuál era su plan cuando su mujer se curara. Su respuesta fue repugnante: «Bueno, mandaré a Katie de vuelta contigo y todo volverá a ser como antes». Le dije que estaba loco si pensaba que le dejaría utilizar a mi hija de esa manera. Lo que su mujer necesita es terapia con un profesional, no alimentar sus delirios. Y yo no permitiría que esa mujer estuviera a kilómetros de mi hija. Me dijo que estaba siendo cruel y que no conocía el dolor de perder a un hijo. Estuve de acuerdo con él. Pero le recordé a Jeff que mi prioridad no es su familia, sino mi hija. Lo que él y su familia hagan para superar el dolor no tiene nada que ver con nosotros. También le dije que llamara a su abogado, porque me voy a asegurar de que no vuelva a tener contacto con mi hija.